Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, pero gracias por seguir sintonizando esta nueva emisión de Canal 66. Debo de agradecerle fundamentalmente a Dios, a todos y cada uno de nuestros patrocinadores y desde luego al licenciado Arnoldo Cavada Alvidres, director de Canal 66, por las amplias facilidades que nos ha otorgado para que esta señal de televisión llegue a todo nuestro auditorio. Y así con esto, usted y yo estemos íntimamente comunicados en temas que seguramente serán de gran utilidad para su desarrollo personal. Con esto y sin tantos prefacios rimbombantes, sea usted bienvenido a su programa Divergencias. No le cambie, regreso ya. Ya regresamos, estimado y dilecto amigo. Fíjese usted que el día de hoy vamos a tratarle dos temas muy importantes, sobre todo significativos para usted, directamente para usted, apreciado televidente. Vamos a hablar de la quema de cohetes, las repercusiones sociológicas sobre los efectos dañinos que pueden repercutir en un momento dado y también sobre la cesión de derechos y sobre la cesión de deudas. Para esto me honro en presentarles al licenciado Luis Joan Pérez Jiménez, editorialista de su programa Divergencias. Muy buenas tardes, licenciado Joan Pérez. Muy buenas tardes. ¿Cómo está en esta víspera navideña? Muy bien, gracias por invitarme de nueva cuenta a tu programa y que permitas aquí a tu público televidente aclarar ciertas dudas en las que tú has manifestado, se han comunicado tus televidentes precisamente en el tema de la posesión y las cuestiones que ahorita en estas épocas navideñas ha estado muy latente el tema de la quema de cohetes, ¿no? Que todos los años sucede y todo el tiempo sucede una controversia que al final de cuentas ya sabemos el resultado que se viene dando. Es correcto, licenciado. El primer tema que nos ocupa y que nos debe de ocupar a todos es particularmente cuando usted vive en una casa de interés social y repentinamente opta por mudarse, por irse a otro lugar y ya no tiene los recursos económicos para seguir manteniendo la renta mensual. Por tanto, la alternativa que tenemos en algunos casos es, valga la expresión común, en traspasar esa casa. Es el caso que el vecino acepta ese traspaso. Pero ¿sabe usted, estimado televidente, que eso es incorrecto? Hay una cesión de deudas que debe de estipularse. Sin embargo, por lo general en los contratos que estipulamos en las cláusulas, anotamos como una cesión de derechos. Esto es incorrecto. Licenciado Joan Pérez, ¿cuántos problemas, si la hipotecaria acreedora no te da el permiso, es válido que esta persona traspase su casa? No, definitivamente no, existe una controversia jurídica, incluso muchas veces se hace esa cesión o ese traspaso que le llaman comúnmente las personas, pero mientras no exista la autorización por parte de la hipotecaria, que es pues precisamente la acreedora o el propietario jurídicamente dentro de ese bien, porque obviamente existe un gravamen que está inscrito ante el registro público de la propiedad y el comercio. ¿Qué sucede? Pues se puede hacer un traspaso o una cesión, sin embargo, si lo haces aún ante la presencia de un notario, es inviable y puede traer consecuencias jurídicas devastadoras para el adquirente de ese inmueble. ¿Por qué te digo esto? Simple y sencillamente porque al adquirir ese patrimonio muchas veces tú puedes estar pagando el inmueble y ¿qué sucede? Pues al final del día no estás cumpliendo a lo mejor con la hipotecaria, ¿no? Legítimamente el deudor de ese inmueble, de ese bien, pues es el que lo tiene legalmente y que hizo el contrato. A ver, nuestro público debe de entender que en esta cesión de deudas, jurídicamente debe de encuadrarse una cesión de deudas, no la cesión de derechos. Porque en la mayoría de los casos, yo le pregunto a nuestros televidentes, ¿en qué supuesto está usted? ¿Está viviendo en este momento en una casa que le traspasaron? ¿Realmente a quién le está pagando ese inmueble? Sí, a nadie. Inicialmente bueno, pudiera se lo está pagando, al deudor original. Inicialmente ese inmueble continúa con una deuda que al final del día puede pasar los años y la hipotecaria viene y te requiere por el inmueble y obviamente da un proceso hipotecario sobre ese bien. ¿Qué sucede? Muchas veces se realiza ese contrato de cesión de derechos que bien dices tú debería de ser un contrato
de cesión de deuda, una deuda líquida que tú contrajiste, es un derecho real pues al final del día, y quien tiene que comparecer es la hipotecaria, el deudor y el nuevo adquirente, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos, es decir, tú me cedes unos derechos sobre un inmueble, pero yo tengo que cumplir con una serie de requisitos hipotecarios para poder adquirir ese bien, pues, es decir, usted cuando fue y adquirió, a lo mejor pues tenía un trabajo estable, cumplía con los requisitos, no tenía deudas mayores y pasaba los todo ese periodistas, los policías y los que trabajan en labores de alto riesgo, pues no encuadran aquí en estos ni supuestos. Los abogados, y también los abogados, pues qué mala suerte tenemos. Definitivamente bueno, existe una violación a los derechos humanos de los agentes, en el artículo primero definitivamente, de los agentes, de los abogados, porque existe un estigma hacia ellos. Es más, tú vete simple y sencillamente a Coppel y por el hecho de ser abogado ya no te permiten darte en la crédito. Perdón los goles que estamos metiendo ahí, ¿verdad? Pero al final del día, regresando sobre el tema del derecho real, pues al final tú tienes una posesión, es lo que únicamente tienes, pero ¿qué sucede cuando llega ese deudor y el crédito financiero no se cumplió? Pues vienen y te requieren por el inmueble y te dejan en la vil calle. Fíjate que me voy a salir de tema, pero no quiero que se le pase, estimado televidente, y yo le pregunto, ¿bajo qué supuestos jurídicos usted vive, cohabita en su inmueble? ¿Bajo qué concepto usted adquirió ese inmueble? Porque si se lo traspasaron a usted y si usted y el deudor original no le pidió anuencia a la acreedora hipotecaria, pues déjeme decirle que usted le está pagando al deudor original. Te comentaba, licenciado Luis Joan, que en el Valle de Mexicali concretamente muchas personas hablan de que tienen una posesión sobre un terreno, particularmente porque repentinamente alguien les dijo, ahí tiene colindancia con un río, con un canal, y después de 10 o 20 metros usted puede posesionarse. Resulta ser que han pasado 20, 30 años y los habitantes de esta morada pues se dicen ser dueños. ¿Pueden realmente transmitir el dominio estas personas? Mientras no se encuentren desincorporados los terrenos nacionales, como en ese caso que tú me hablas de un talud, de un canal, de un dren, mientras no se encuentren desincorporados por la nación, esos inmuebles son imprescriptibles y al final del día no puedes transmitir el dominio de ese predio. Es que es muy doloroso cuando el juez dicta una resolución y que a toda una franja como es el ejido Toluca, como los márgenes del ejido Reforma o el canal Reforma, entre otras muchas colonias como la zona de la Ahumadita, pues prácticamente han sido despojados de su terreno judicialmente y o extrajudicialmente. Estimados amigos televidentes, esta información debe de ser de constructo informativo dentro de un talante jurídico y estoy seguro que usted debe estar haciendo las anotaciones correspondientes porque finalmente es su patrimonio. Con esta información de constructo informativo nos vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque venimos con información más importante. Ya regresamos. Continuamos. ¿Tienes vehículo y necesitas dinero? Ven con nosotros, te damos el préstamo más alto al interés más bajo. Aceptamos toda clase de vehículos. Contamos con el interés preferencial al empleado de gobierno. Te damos el mejor trato preferencial. ¿Qué esperas? Visítanos. Autopréstamo, el préstamo más alto al interés más bajo.
desde un muro hasta una casa. En Arsa, somos fabricantes de materiales ligeros de construcción, poste metálico y canal, lámina y polín, herrajes y plafones, todos fabricados a la medida. Además, contamos con todos los materiales para completar su proyecto y se la construimos con mano de obra calificada. En sus compras de mayoreo y menudeo, aceptamos su crédito Fonacot. Lo esperamos en Mariano Paredes, número 1818. En su construcción, Arsa, su mejor opción. Aquí en la Cantina 01 no nos andamos con cuentos. Aquí nuestro único propósito es que te diviertas. Cantina La 01, donde te recibimos de miércoles a domingo con las mejores botanas de mariscos. Todos los miércoles, viernes y domingos. en vivo. El grupo sonorense Contraste Sierreño. Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. Y los domingos llega la manta, los tacos de mantarraya, gratis todo el día. Estacionamiento exclusivo. Cantina La 01, abierto de miércoles a domingo. Continuamos. Ya regresamos de nueva cuenta con usted, apreciado televidente. Fíjese usted que en la plática inmediata anterior hablábamos de cómo las empresas hipotecarias, cuando se dan cuenta que el deudor original ya no existe, resulta ser que ahora hay un deudor sustituto. Sin embargo, lamentablemente este deudor, entre comillas, sigue pagando las mensualidades, pero finalmente pues le está pagando el dinero a otra persona, es decir, el deudor original. Eso es inexacto. La verdad, se tiene que asesorar con un abogado para que le haga una cesión de deudas, no es una cesión de derechos. Esta es la palabra correcta, una cesión de deudas. Póngase muy abusado, estimado televidente, y si a usted le traspasaron una casa, no le vaya a quedar de sorpresa que usted está pagando su dinero a otra persona. Y bueno, retrotrayendo el tema, también hablamos sobre el efecto jurídico de la posesión, principalmente en el Valle de Mexicali, que muchas personas viven, cohabitan bajo ese supuesto jurídico. Le preguntaba al licenciado Joan Pérez si se puede trasladar el dominio a un tercero. Bueno, como te lo comentaba, cuando se tratan, por ejemplo, de inmuebles a los que tú te referías, de un canal o el margen de un talud, esos bienes son imprescriptibles si la nación no los ha liberado, ¿sí? Es decir, todos esos terrenos nacionales, mientras nuestra nación no libere esos inmuebles para el patrimonio del bien común, no pueden prescribirse. Bueno, pero tienen agua, tienen luz, la Comisión Federal de Electricidad les suministró energía, la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Agua, de la SEP, pues les dio agua, y estas personas piensan que porque tienen esos servicios, licenciado, ya son propietarios de esta posesión. Tienen un derecho posesorio, más el derecho real respecto del dominio pleno no lo tienen. Sí es importante que cuando se busquen asesoría, hay muchos abogados que les encanta decir que yo te regularizo el inmueble, cuestiones de esas, con el interés pues de obviamente perseguir algún beneficio ahí litigioso o algún recurso. Sin embargo, tienen que asesorarse ante las autoridades y estar conscientes de que siempre van a tener un derecho posesorio. Es importante revisar que si ese inmueble se encuentra o no inmatriculado ante el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque ahí diferenciamos pues si vamos a irnos por una prescripción o por una información ad perpetua. Muchos inmuebles en el valle son solares, y esos inmuebles, mientras no hayan sido del patrimonio de la nación, pues sí pueden ser, entrar dentro de una información ad perpetua, porque no existe ningún dueño, ni la nación, ni ningún particular, entonces no se encuentra inmatriculado y entra dentro de ese proceso. Sin embargo, también recordemos que hay terrenos que son parte de ejidos, ¿sí? O que son terrenos que forman parte de terrenos agrícolas y ganaderos, y que no precisamente son unos ejidos, y todos esos inmuebles se regularizan por medio del Tribunal de Agrario, ¿sí?, de Mexicali, que se encuentra aquí el Tribunal Unitario en Mexicali, que puede entrar en una etapa de regularización de ese inmueble. Pero hay que revisar en qué parte se encuentra debidamente circunscrito ese inmueble. Si es una colonia... ¿Qué es lo que tendría que hacer, licenciado, una persona que se encuentra bajo estos supuestos y que nos está escuchando y que finalmente quiere regularizar su
su tierra, el inmueble? Primero hay que hacer una revisión de campo, y esa revisión de campo es precisamente acercarte ante catastro, acercarte ante el registro público, acercarte ante inmobiliaria, porque para revisar cómo se encuentra inscrito ese inmueble, si hubo un anterior propietario, si es parte de un ejido, si fue parte de un terreno agrícola, si fue parte de una colonia, para definir bajo qué concepto se debe de ir el abogado. Es decir, cuando tú ya tienes claro que no existe un propietario en el registro público, que en catastro, si bien existe una clave catastral, por ejemplo, y tú tienes inscrito en la Comisión Federal y tienes agua y todos esos derechos están inscritos a tu nombre, pues ya tienes grandes elementos para decir que tú estás configurando una posesión, un derecho real, y en un momento determinado poder adquirir una prescripción y bueno, los derechos ya de dominio pleno sobre el inmueble, ¿verdad? Así es, qué información tan valiosa, pero me gustaría que usted, estimado televidente, pues realmente la valorara y que no se anide este problema, porque finalmente las repercusiones van a ser con el tiempo, y repentinamente si hay personas con una mente mefistofélica, sabe de esta cuestión endeble, pues se va a aprovechar, y cualquier otro familiar puede también pues que se le den estos supuestos, y pues la repercusión va a ser ya no solamente con usted, sino con sus hijos, pensando que vitaliciamente, es decir, para toda la vida van a tener una propiedad, pero eso es falso de toda falsedad. Hay que regularizarnos en esa situación. Sí, definitivamente, y es importante recordar pues, que existen dos tipos de posesiones, la de buena fe y la de mala fe. En el tipo de la posesión de buena fe, basta con que tú tengas más de 5 años cohabitando un inmueble, una serie de características que tienes que reunir de manera pacífica, tranquila y en calidad de dueño. ¿Cómo puede ser eso? Pues que obviamente no hayas entrado a un inmueble pues a la fuerza, ¿verdad? O con una serie de actos violentos. Tú hayas llegado, hayas tenido una posesión y bajo un derecho que se te haya permitido. A lo mejor alguien te cedió alguna posesión, o a lo mejor alguien te dijo, ve, te permito que estés viviendo ahí, y te cedió, aunque sea de manera verbal, bueno, ese te permite decir que fue de buena fe. Y en calidad de dueño, pues tienes que hacerle mejoras, tienes que instalar la luz, tienes que instalar el agua, tienes que hacer todos esos derechos, incluso pagar el predial para que tú puedas tener esa buena fe. Pero también existe la mala fe, que es precisamente cuando entras mediante actos violentos, y durante 10 años, mientras no te hayan requerido el desalojo de ese inmueble, tú puedes demandar la prescripción positiva de mala fe, ¿verdad? Bueno, también existe una cierta penalidad ahí en ese sentido, que los jueces civiles ordenan a que tengas una temporalidad más allá por el delito que incurriste, y dicen, pues si bien es cierto son 10 años, 5 años más, pues, para que puedas yo concederte ese derecho real a ti. Entonces, todos esos elementos son importantes para que tú puedas definir una prescripción positiva y tener un derecho, un dominio pleno. Y lo otro es que también la puedes perder, así como sencillamente puedes adquirir durante una serie de características y de tiempo, la posesión también la puedes perder de manera fácil si eres desalojado o si eres despojado de esos derechos. Pues qué información tan importante, y de la zona cosmopolita nos fuimos a la zona agrícola. Estimado televidente, con esta información súper valiosa, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos, no le cambie. Continuamos. Estimados televidentes, quiero que a continuación vean estas imágenes. Todo un desfile gastronómico. ¿Saben en dónde? En Asadero El Chava, el cual se encuentra ubicado en Lázaro Cárdenas, en el corazón de Villafontana. Ahí, con nuestros amigos de Asadero El Chava, encontrará riquísimos tacos de carne asada, al vapor, y sobre todo la pizza taco. Ya la probamos y está deliciosa. No se pierda y acuda a Asadero El Chava. Como les dije, Lázaro Cárdenas, en el corazón de Villafontana. Ahí los vamos a esperar también. Asadero El Chava. Continuamos. ¿Tienes vehículo y necesitas dinero? Ven con nosotros, te damos el préstamo más alto al interés más bajo. Aceptamos toda clase de vehículos. Contamos con el interés preferencial al empleado de gobierno. Te damos el mejor trato preferencial. ¿Qué esperas? Visítanos. Autopréstamo, el préstamo más alto al interés más bajo.
Continuamos. Ya regresamos, estimado televidente. Hace unos breves momentos platicábamos con muchos ciudadanos, particularmente en las periferias de la ciudad, cómo se posesionan de algunas propiedades y pasan 20, 30, 40 años. Y resulta ser que no son los legítimos propietarios. El licenciado Luis Joan Pérez, editorialista de este programa, nos aducía cuáles son los requisitos para que establezcan la debida legitimación de esta propiedad. Definitivamente todos tenemos que estar regularizados, porque finalmente cuando alguien muere, es ahí cuando empiezan las repercusiones, las desavenencias entre los familiares, particularmente porque no hay una puntualización sobre los herederos. Pero bueno, esto es un tema muy importante, porque a usted en lo particular y en lo general es el responsable de sus actos. Licenciado Joan Pérez, indudablemente nos encontramos frente a un momento álgido, frente al momento incipiente de los festejos de Sembrina. Uno de ellos es, digamos, culturalmente la quema de cohetes. Hace unos momentos, tras bambalina, yo le comentaba a usted que pues yo estoy de acuerdo en que se vendan cohetes. Por una parte, porque también cuando hay venta de cohetes clandestinamente, pues no sabemos qué tipo de cohetes van a comprar nuestros seres queridos. Sí, definitivamente, pero también déjame decirte que tanto un cohete de esos clandestinos que tú refieres, chinos o los que sean, y los cohetes que te venden en las coheteras aquí en Mexicali, hacen el mismo daño, definitivamente, a mí no me cabe en la menor duda. Ahorita estamos en un momento en el que todos los fines de año entra la controversia por el permiso que tiene el ejército, pues, o que concede respecto de la venta de cohetes. Pero el ayuntamiento, cabildo en sí, es el autorizado, pues, para permitir los espacios que se vendan o no se vendan esos cohetes o en qué lugares. Entonces, yo definitivamente siempre he estado en desacuerdo en la venta de cohetes, no únicamente por el daño tan lacerante que le puede hacer a los niños al detonar un cohete e incluso desmembrar una parte de su cuerpo, sino también por la gran contaminación que existe aquí en Mexicali y que repercute definitivamente a la niñez y a las personas adultas, ¿verdad? Entonces, no, claro, licenciado, porque esta empresa, particularmente la cohetera, representa divisas, representa intereses económicos muy fuertes. Finalmente, nuestra cultura a través de los juegos pirotécnicos nos da sentido de pertenencia, sentido de identidad, pero también debemos de abonarle a esto mira, si el estatus es alto, pues van a estar las personas dentro con su chimenea, con su fogata, pero dentro. Si estamos a un nivel medio, pues van a tener su fogata, pero si estamos a un nivel pues bajo, pues lo que van a estar quemando estos jóvenes por lo general son hasta llantas, no saben ni lo que están respirando, pero así se dan los supuestos de la contaminación, de esa polución en el ecosistema de nuestra ciudad. Sí, pero definitivamente también es parte de la obligación que tienen nuestras autoridades de ejercer, pues, y aplicar los reglamentos y las diversas normatividades. Es decir, una persona que está quemando llantas, déjame decirte, tu servidor todos los días miro acá cerca del fraccionamiento Barcelona y Portales, está contaminadísimo y todos los días se están quemando llantas unas personas ahí, parece que está un pirómano por ahí que anda suelto. Y no se digan estas fechas de quema de cohetes, yo estoy completamente en desacuerdo, yo no sé cuál sea tu postura definitivamente, pero estoy en desacuerdo en la instalación de ese tipo de lugares o establecimientos para la venta de finalmente cohetes. los van a comprar, finalmente el producto chino va a venir aquí a nuestra ciudad y nos va a venir a imbricar, pero aquí el problema es la calidad de la pólvora del cohete. Así que nuestros infantes pues están más vulnerables de que compren un cohete que se supone que pues proviene de una empresa
pues debidamente establecida. Yo no creo que sea definitivamente en cuanto a la calidad o la no calidad del cohete, ¿no? Sino el daño que te puede ocasionar a la salud y a tus organismos. Pero ¿cómo ¿verdad? podríamos vencer esta idiosincrasia, que valga la sinonimia? Son las culturas, son las costumbres de nuestro pueblo. No podemos vencer, es como luchar contra lo ineluctable, no se puede. No, definitivamente yo creo que sería una cerrazón el decir que no se puede. Para mí sí se puede. Existe la Dirección de Bomberos que tiene la obligación de revisar año con año. En Guadalupe Victoria me ha tocado ver que la Dirección de Bomberos en fines de año está revisando y cerrando ciertos establecimientos que tienen su changarrito de venta de cohetes. Y en estos últimos años ya no he visto, únicamente he visto la cohetera y ha disminuido bastante ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que en la medida en que las autoridades empiecen a trabajar en ese sentido, en limitar, y la Procuraduría General de la República, que es un delito esos cohetes, el año pasado decomisaron ahí un tráiler lleno de cohetes chinos y no se vendió, ¿verdad? Al final de cuentas, te aseguro que si dijeran no venta de cohetes, no existir cohetes, en el momento que se detonen un cohete por ahí va a ser muy fácil de detectarlo, ¿verdad? Indudablemente, pero finalmente a usted, estimado televidente, es al que le toca concientizarte. Aquí son aspectos, son posicionamientos en lo particular y en lo general. Sin embargo, los aspectos racionales, los aspectos de discernimiento, le tocan a usted dictarlo. Unilateralmente no hay otra instancia que le exija el cumplimiento de su deber. Y hablando de su deber, pues le pido que el próximo martes nos veamos a las 5:30 de la tarde, y con esta información de Constructo Informativo me despido de usted. Abrazos fraternales. Gracias por escucharnos. Estimados amigos, quiero aprovechar esta época navideña para mandarles un agradecimiento fraternal a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, y desde luego una persona, a mi amigo, el licenciado Arnoldo Cavada Alvírez, que creyó en este proyecto en lo particular y en lo general. También agradecerle mucho a un amigo, al licenciado Joan Pérez, quien en todo momento me ha estado apoyando en lo particular y en lo general. Muchas gracias, y sobre todo a usted, para que este proyecto televisivo día con día esté creciendo. Gracias de nueva cuenta, abrazos fraternales.